y poder determinar. Sabemos que justamente el shock hipovolémico es uno de los escenarios donde obviamente sabemos que hay un retorno venoso disminuido por diferentes motivos, obviamente pérdida de fluidos, un paciente que viene con deshidratación severa, hemorragia, ¿por qué no? Y nosotros podemos justamente señalar en estos tipos de pacientes parámetros hemodinámicos que obviamente nos contemplan una situación de esta naturaleza, cuando si en ese momento podemos monitorizar y evaluar tras una ecocardiografía, podemos ver si el paciente tiene un gasto cardíaco disminuido, una saturación venosa central de oxígeno disminuido, por ahí hacemos una gasometría arterial, una gasometría venosa, en consecuencia podemos evaluar esas saturaciones venosas centrales de oxígeno, insisto, que están disminuidas, y en consecuencia, obviamente, por ahí porque sabemos que tenemos que tener un paciente con un catéter venoso central, no solamente ecografía, catéter venoso central, línea arterial, y con eso podemos determinar que la PVC está disminuida, o en este caso las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas, porque estamos en un escenario, ¿no?, de una vasoconstricción bastante seria, muy severa en algunos casos, en consecuencia nosotros vemos hemodinámicamente al paciente así. En el caso del shock obstructiva, justamente sabemos que se puede dar por diversas razones. Uno de ellos puede ser una neumotórax, afección, puede ser un edema agudo de pulmón, puede ser un taponamiento cardíaco, y en consecuencia nosotros sabemos que por esa obstaculación de este flujo sanguíneo nosotros vamos a encontrar en este caso obviamente un gasto cardíaco disminuido, igual las saturaciones venosas centrales de oxígeno disminuido, una PVC bastante aumentada, que justamente es el escenario de en algunas ocasiones nos pueden determinar por ahí el diagnóstico frente a qué problema estamos obviamente atacando en ese instante, y obviamente la resistencia vascular y sistémica por el hecho de la obstrucción obviamente está aumentada. Lo mismo que el shock cardiogénico, un escenario completamente distinto. Tres de esto estamos frente a un shock hipodinámico, porque justamente tenemos que entender que cuando encontremos este tipo de pacientes, el paciente viene con una falla de bomba, de la función de bomba, y en consecuencia obviamente vamos a encontrar por ende, una disminución de la contractibilidad miocárdica, y eso obviamente determina que tengan un gasto cardíaco disminuido, lo mismo que las saturaciones venosas centrales de oxígeno disminuidos, la PVC siempre aumentada, y inclusive una resistencia vascular sistémica. Y creo que llegamos a un escenario donde tenemos que determinar que justamente el shock distributivo, un shock hiperdinámico, ¿no?, es una de las situaciones más complejas que nos toca, obviamente, a sentir en las unidades de cuidados intensivos. Estoy seguro que en las emergencias también, y en consecuencia también tiene en este caso una situación donde obviamente puede contemplar que este paciente ha llegado por sepsis en muchas situaciones, inclusive obviamente anafiláxica, shock neuroquénicos, y obviamente aquí el punto clave del reconocimiento obviamente son porque tiene unas resistencias vasculares sistémicas obviamente disminuidas, hay una vasodilatación producto de la fisiopatología de la sepsis, y es que obviamente ha llegado de sepsis a shock, y en consecuencia es un escenario con un gasto cardíaco aumentado, aumenta por encima del 50% de su valor inicial, para obviamente tener el efecto hipercatabólico de la cual nosotros conocemos. Entonces, son esos escenarios que tenemos que recordar, porque estos nos van a dar en suma, ¿no?, una valoración inicial de cómo llega el paciente a las unidades de emergencia, a las unidades de cuidados intensivos, y en consecuencia trabajar en función a nuestras actividades y funciones como enfermeros, como médicos, y obviamente estoy hablando de ese binomio perfecto que tiene a bien la atención de ese paciente crítico. Entonces, si tenemos que redondear una definición obviamente del shock, justamente es esto, ¿no? Es un estado de imbalance entre el suministro y consumo de oxígeno, donde el sistema cardiovascular no puede proporcionar el transporte de oxígeno y permita satisfacer, por ende, las demandas metabólicas de oxígeno. Recordar, porque siempre cuando hablamos de shock, no podemos olvidar o soslayar el escenario de monitorización hemodinámica. Por eso que tenemos que circunscribir variables cuantitativas, ¿no? Son estos valores que necesitamos ascender, ¿no?, de tal manera que sepamos que un consumo de oxígeno está por encima de 950 a 1050 mililitros por minuto, pero nosotros personalizamos, obviamente, en este caso, estas variables cuantitativas, y siempre hablamos sobre un indexado más personal, ¿no?, un índice de transporte de oxígeno entre 500 a 600 mililitros por minuto por metros cuadrados, vendría a ser un poquito el estándar que obviamente necesitamos para valorar a nuestros pacientes cuando hablamos, insisto, de la
la parte hemodinámica. Lo mismo que el consumo de oxígeno, que es la cuarta parte de lo que implica el transporte de oxígeno, y en consecuencia hablamos de esos valores normales de 200-250 mililitros por minuto, o si, insisto, si prescribimos y personalizamos la atención en ese paciente, hablamos de esos 120 a 160 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos de entender? Que el paciente con disausia celular tiene una extracción aumentada justamente de oxígeno, cuyo obviamente información nos delimita saber justamente ese cociente entre el consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno para poder determinar si justamente estamos en un escenario justamente de lo que estamos hablando, de ese paciente con falla cardiocirculatoria que nos tiene por un lado todo el escenario de la acidosis metabólica, la taxidemia por encima de 2 milimoles por litro. Si yo tengo la forma de hacer obviamente una monitorización hemodinámica con ecocardiografía, hay un mapeo hemodinámico que obviamente que me describe el escenario que las cuales estoy mencionando, y a través obviamente de los marcadores bioquímicos, además de ese lactato, podemos encontrar cómo está obviamente el transporte de oxígeno y consumo de oxígeno. Y yo hablaba de ese transporte y consumo de oxígeno cuando nosotros estamos por el tema de ese transporte global de oxígeno. Y disculpen que me pasé por ahí una hora, pero yo quiero quedarme un poquito en esta imagen. Y esta imagen, recordemos que uno de los principales determinantes de la entrega de oxígeno a las células es justamente ese aporte de oxígeno del DO2, como conocemos. Y sabemos además que esta es la fórmula que tenemos que ir recordando, de qué depende que nosotros entreguemos adecuadamente oxígeno a ese tejido, a esa célula, y en consecuencia evitar todos esos efectos deleterios producto de la hipoperfusión, inclusive shock. Entonces depende que nosotros tengamos una adecuada cantidad arterial de oxígeno. ¿Y de qué depende tener una adecuada cantidad, no, arterial de oxígeno? Depende de esta fórmula, ¿no? 1.34, por ahí 1.36, 1.38, 39, depende de la literatura que tengamos, ¿no? Multiplicado por, este es el punto en la cual nosotros tenemos que hablar que esta es la cantidad de oxígeno que obviamente al combinarse tiene la posibilidad de combinarse con 1 gramo de hemoglobina. Así es que nosotros colocamos la cantidad de hemoglobina sérica que tiene nuestro paciente, y en consecuencia podemos estar estimando ya con eso el contenido arterial de oxígeno. Multiplicamos por la saturación de oxígeno a mi paciente, esto obviamente en porcentaje, ¿no? Y le sumamos a la presión parcial de oxígeno multiplicado por otro coeficiente, el coeficiente de solubilidad en el plasma, 0.031. Entonces, si hacemos esta multiplicación, esta suma, encontramos la cantidad de contenido arterial de oxígeno. Entonces, ahora bien, muy importante para los otros variables que obviamente también necesitamos. Por ahí, no solamente quiero encontrar la cantidad arterial de oxígeno, sino la cantidad de repente venosa de oxígeno, tras una gasometría ya no arterial, sino venosa, y en consecuencia puedo estimar inclusive otras variables que me determinan por ahí si mi paciente tiene un consumo reducido o está incrementado, en este caso, el consumo de oxígeno. Entonces, por otro lado, tenemos variables de flujo, y sabemos que los variables de flujo son en función al reconocimiento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y este volumen sistólico tiene 3 principales determinantes, justamente la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y ya de este escenario hablamos justamente, es el mismo escenario que contempla, en este caso, la clasificación de los tipos de shock. Cuando hablamos de shock hipovolémico, probablemente estamos justamente en ese escenario de la valoración, obviamente de la problemática que existe en la precarga, lo mismo que aparte de la contractilidad, que el escenario de shock cardiogénico generalmente diste eso, y por otro lado lo de poscarga, que en los escenarios de shock obstructivos o de hipertensiones arteriales obviamente muy altas, ¿no? Justamente son las cosas que obviamente me significan, ¿no?, estar dentro de ese problema. Entonces, solucionar a partir de aquí el transporte de oxígeno, yo creo que es una tarea muy importante, y a partir de aquí delimitar cuáles son las variables que necesito conocer para circunscribir. Siempre hablo de esa circunscripción de trabajo en función de tener un abanico de posibilidades. Yo no me quedo
con solamente valorar el lactato, porque sabemos de todos los discriminantes y toda la evidencia científica que sale en función del clearance, no en función del tiempo, pero por ahí nace este cociente respiratorio de gas de CO2 entre el contenido arterial y venoso de oxígeno mayor 1.8 que puede dignificar y decirme efectivamente. No tenemos, por ejemplo, signos de hipoperfusión, estamos frente a un shock críptico, pero tenemos por ahí un cociente respiratorio que me está diciendo que justamente tenemos más allá de 1.8. Entonces, estos pueden ser variables objetivos meta, disminuir a menos de 1.4 y en consecuencia tengo que manejar el escenario de shock y tengo no solamente lactato, no solamente hablo de las saturaciones venosas centrales de oxígeno, que también todas estas variables, obviamente hay que reconocer sus limitaciones. Por eso hablo de reconocer todas estas variables importantes que me van a permitir delimitar o trabajar y manejar, en este caso, el tema del shock o del fracaso circulatorio. Otro escenario más que quiero compartir con ustedes, porque no solamente se trata de eso, sino de ese enfoque diagnóstico obviamente, tan básico que nos me permite reconocer el diagnóstico finalmente que necesito, ¿no? Saber si mi paciente específicamente tiene shock. Entonces, los signos clínicos son y serán justamente los parámetros en los cuales nos debemos soslayar. Podemos tener toda esta evidencia científica, que mal que bien a veces a través del tiempo hay serios cuestionamientos, pero obviamente nosotros como profesionales de la salud sabemos que no trabajamos, insisto, sobre una variable y en función de la variable no me quedo con el lactato y solamente estoy viendo en qué momento ya corregí o aclaré ese lactato y en consecuencia estoy manejando adecuadamente al paciente. No, nosotros estamos hablando con un conjunto sindrómico, ¿no? Que no solamente nos permite valorar cuáles son esas variables, sino que además, a través de las manifestaciones clínicas, como ya les señalé a partir de esa respuesta fisiológica al shock, sino lo que nos enseñaron, ¿no? A partir de esta publicación, ¿no? Esta publicación podemos entender, y yo creo que constituye uno de los escenarios en los cuales nos permite estar cada vez más cerca del paciente, ¿no? Y valorar la perfusión tisular. Yo creo que luego de los resultados, ¿no? Y conclusiones del estudio de Andrómeda Shock, creo que los signos de perfusión tisular son y serán siempre una cápite más, un escenario más, una valoración importante al pie de la cama, al lado del paciente, que obviamente no podemos soslayar, ¿no? De eso hay mucho, y esto justamente nos permite hacer un enfoque diagnóstico, porque yo tengo de todas maneras que ir buscando signos de hipoperfusión. La sintomatología clínica, sin lugar a dudas, cobra fuerza. No solamente obtenemos parámetros bioquímicos y hemodinámicos, sino además de signos clínicos. Entonces, esto voy a permitirme justamente hablar mucho de esto porque no, insisto, no podemos soslayar, tocar a un paciente, valorarlo y encontrar y ir a la búsqueda de signos de hipoperfusión, porque finalmente es el principal escenario donde nosotros tenemos que obviamente escudriñar sobre ese tipo con evidencia, de tal manera que nosotros hagamos justamente una estructura de trabajo cuando intentemos hacer este enfoque diagnóstico. Sí, entonces vamos a hablar de esos signos clínicos y hablamos de los principales ventanas que obviamente necesitamos reconocer. Ventana neurológica específicamente, el paciente en estado de shock presenta ese trastorno, ¿no? Del sensorio, vulneración, confusión mental, etcétera. Por parte de la ventana periférica podemos encontrar a pacientes en piel pálida, fría, húmeda, viscosa, llenado capilar lento, piel erección, y por parte de la ventana renal, que probablemente es un signo un poquito más difícil, si estoy en el escenario en este caso, de las emergencias, que tiene una sonda vesical y nosotros necesitamos hacer el diagnóstico rápidamente y no esperar obviamente a la hora, obviamente que ha disminuido el flujo renal de 0.5 por kilo de peso y en consecuencia obviamente a veces ese signo de hiperperfusión posiblemente tarde en observar. Pero yo creo que dos de estas signos de hipoperfusión es suficiente como para poder determinar y sumar, insisto, en este caso a los signos bioquímicos y hemodinámicos para poder determinar si mi paciente
paciente tiene, en este caso, shock. ¿No? En consecuencia, quiero también hablarles acerca de esto, ¿no? Muchos de los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, estoy seguro que las emergencias tienen este moteado de la piel. Justamente tres de los métodos clínicos para valoración de la perfusión periférica hablamos de este color de la piel. Es un signo tradicional que reconocemos como una hipoperfusión periférica. Entonces, en consecuencia, aquí podemos hablar que ya existe una alteración de la microcirculación, esa se hace más seria, esa heterogeneidad de los vasos más pequeños que tenemos y en consecuencia indudablemente estamos con un paciente con fracaso circulatorio, shock y es más, con un pronóstico bastante serio de morbimortalidad. Ayuela justamente hace el estudio de esto y realiza justamente una puntuación, un score acerca de, introduce en un sistema de puntaje que obviamente va en esta valoración, ¿no? Si nosotros encontramos en este caso, evaluamos justamente, en este caso, los miembros inferiores, y si vemos un tamañito así, de este color moteadito, le damos un puntaje de 1, luego si le encontramos el moteado mucho más grande, 2, y mucho más grande, 3, y mucho más grande, 4 y 5, y entonces, obviamente, valores superiores a 4 o 5, entonces estamos justamente con un serio problema y obviamente está asociado, hay mucha evidencia científica que eso está asociado con mayor mortalidad. Entonces, tenemos esa información y por qué no hablar justamente de lo que ha significado de pronto la espera acerca del resultado de Andromedas Shock. Insisto, el tiempo de llenado capilar es una situación bastante importante para poder, obviamente, trabajar en función de solucionar los efectos del shock cardiocirculatorio y el llenado capilar es y será justamente esa situación en las cuales nosotros, en la medida que estamos trabajando o manipulando la macrocirculación, evaluar siempre el tiempo de llenado capilar. Los llenados capilares superiores a 5 segundos, obviamente coexiste la posibilidad de realizar, en este caso, obviamente hay mayor posibilidad de mortalidad en nuestros pacientes. Y otra de las que también no podemos exonerarnos es cuando atendemos y estamos atendiendo a nuestros pacientes críticos, es tocar la temperatura de la piel o el diferencial de temperatura, justamente es muy importante, ¿no? Esa diferencial de temperatura central, periférica, ¿no? Que suma esa acrocianosis, definitivamente, puede, sin lugar a dudas, estar informándonos acerca de esa ventana periférica alterada por esta gradiente de temperatura que, sin lugar a dudas, no me puede generar probablemente por ahí estar acercándome al diagnóstico. Ahora, ¿tiene sus limitaciones? Sí, por ejemplo, puedo llegar a un paciente con hipotermia y definitivamente yo no puedo estimar que ese paciente tenga, en este caso, una ventana periférica alterada y en consecuencia tiene un signo clínico de hipoperfusión. No, pero ya, insisto, independientemente si eso fuera sumado obviamente a las otras dos ventanas, esto constituiría justamente un signo clásico de vasoconstricción periférica y que uno puede inferir que ese paciente tiene índice cardíaco bajo, saturación venosa central obviamente más disminuido y también obviamente inclusive, ¿no? Que tiene, obviamente, está asociado con un lactato mucho alto. Entonces, ahí corroborar el escenario bioquímico con una ventana periférica se suma con un signo clínico y, en consecuencia, el enfoque diagnóstico está hecho, hasta que no se diga lo contrario. Entonces, por eso es que quiero mostrarles todo esto, en este caso, estos métodos clínicos usados para monitorear la perfusión periférica, como les decía, ¿no? Entonces, estamos con el moteado de la piel, el tiempo de llenado capilar o el tiempo de relleno capilar, la gradiente de temperatura forman parte de estos signos clínicos que obviamente me van a permitir tener el diagnóstico. Entonces, ya de esto hablamos, de la ventana un poquito renal, con flujo urinario disminuido menor a 0.5 mililitros por kilo hora, y en consecuencia, obviamente, la alteración del nivel de conciencia, que obviamente son importantes para poder determinar, obviamente, el diagnóstico en mis pacientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que circunscribir? El escenario, porque sabemos que el paciente en shock es un paciente, una vez diagnosticado, sabemos qué tipo de shock es, ¿no? Ya sabemos no solamente signos clínicos, bioquímicos y hemodinámicos, sino que estamos frente a un paciente con una clara inestabilidad hemodinámica, que solamente en cuestión de tiempo estamos frente a ese paciente que obviamente hace hipotensión.
¿no? Una variable dinámica que obviamente no quisiéramos tener, porque hablar de hipotensión arterial justamente es hablar de lesiones orgánicas, hablar de fracaso multiorgánico, muerte. Ese escenario de hipoperfusión tisular acompañado de hipotensión arterial definitivamente nos hace recordar ese escenario de acidosis metabólica. Ya mencionamos acerca incluso de lactatos superiores a 4 milimoles por litro y la cantidad de saturaciones venosas, y en consecuencia ahora sí me toca monitorear probablemente marcadores globales, ¿no? Transportes globales de oxígeno y presión de perfusión. Ahí, por eso, los objetivos dentro de la reanimación hemodinámica se contempla que no solamente la presión arterial media es lo que yo tengo que monitorear, sino además saturaciones venosas centrales de oxígeno o saturación venosa mixta de oxígeno, si tuviera con qué monitorear, porque yo tengo que estar monitoreando cómo va el transporte global de oxígeno, y no solamente me quedo con eso, sino que además nos acompañan justamente a otros tipos de gradiente, como el gas de CO2, el cociente respiratorio, de tal manera que yo asegure una monitorización mucho más completa para un paciente que se encuentre en inestabilidad hemodinámica con shock y fracaso cardiocirculatorio. Entonces, importante esta situación, tan importante el enfoque diagnóstico, y sabemos que este paciente indudablemente tiene que tener un catéter venoso central en línea arterial, y definitivamente la ecocardiografía que llegó a las unidades de cuidados intensivos para quedarse, donde tenemos justamente a ese grupo de médicos intensivistas de emergencia o de anestesiología que hacen una ecocardiografía de tal manera, un mapeo hemodinámico muy de acorde con el momento, de tal manera que esto nos permita saber en qué situación, cuál es el componente, si estamos frente a shock, qué tipos de shock a través de los determinantes variables que obviamente me va a circunscribir el uso de la ecocardiografía. Ahora, este escenario también es muy importante. Yo hace un momento hablaba de que el catéter venoso central, obviamente para nosotros ya no solamente va a significar la administración de fluidos, probablemente sea analgesia, relajación, si estamos frente a un paciente con de repente shock, con distrés respiratorio, y de pronto uno tiene que solamente pensar en catéter venoso central para la administración de fármacos, ¿no? Etcétera. No, pero el día de hoy no. Nosotros tenemos que seguir asegurando, ¿no?, todas estas distintas formas de poder monitorear, y el catéter venoso central el día de hoy se ha convertido también en un sitio donde nosotros podemos extraer una gasometría, en este caso seriar una gasometría, en este caso venosa, ¿no? Compararla con una gasometría arterial, y con eso podemos estimar justamente una de las variables que les acabo de mencionar anteriormente. La línea arterial también. Nosotros no solamente nos enfocamos a evaluar, en este caso, una presión arterial media, no. Nosotros tenemos que ir, si tenemos un monitor multiparámetro donde tenemos un C de línea arterial, no nos quedamos con la presión arterial. Nosotros valoramos curvas, valoramos obviamente en qué situación. Recordemos que la línea arterial nos ofrece en cada latido el gasto cardíaco, ese 0.8 segundos que contempla un gasto cardíaco. El tamaño, el inicio de la, en este caso, el inicio de la de ese volumen stroke, de esa presión de pulso sistólico máximo, me delimita inclusive una valoración de la volemia, ¿no? Nos indica obviamente si el paciente está vasoconstriñido, probablemente más vasodilatado. Entonces estamos monitoreando cada detalle en función de permitirnos, ¿no?, manejar a un paciente crítico con shock. Hoy en día la línea arterial, y hay diferentes monitores hemodinámicos que obviamente tienen sets y la posibilidad de, por ejemplo, poder valorar a través de esa línea arterial un parámetro dinámico de respuesta a fluidos. La variación de presión de pulso hoy, sin lugar a dudas, forma parte del manejo del paciente crítico al inicio, porque estamos hablando de esa valoración inicial, donde contempla todo el escenario, ya no solamente la línea arterial, sino la línea arterial incluso va a formar parte de justamente la necesidad de poder utilizar esos monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, donde necesitan una línea arterial, como es el caso de los monitores hemodinámicos con plataforma IB1000, no, por ejemplo, el FlowTrack, entre otros. O sea, no trato de pronto estar manteniendo situaciones en las cuales
quiero hacer propaganda de alguien, no, yo estoy hablando del hecho de que muchas de las situaciones que nosotros el día de hoy tenemos, estos dispositivos invasivos son muy importantes. No solamente tengo línea arterial para extraer muestras de sangre arterial, sino que tenemos la posibilidad de valorar parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, valorar obviamente ese, insisto, esa onda, el flujo, el tamaño de esa onda que representa mi gasto cardíaco, en consecuencia mucha información a partir de todos los conocimientos de fisiopatología, a partir de todos los conocimientos que obviamente tenemos a bien el día de hoy tener. Entonces, cuando hacemos este monitoreo, recordemos bien que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio, sin lugar a duda, es la reanimación hemodinámica, y los fluidos forman parte del tratamiento. Entonces, cuando nosotros estamos frente a este escenario, lo que tenemos que estimar es que sabemos de los efectos deleterios que ocasiona en este caso, los fluidos, y en consecuencia, cuando nosotros hacemos este monitoreo, nos tenemos que preguntar si el paciente corre riesgo de ser síndrome respiratorio agudo. Si fuera no, hago el tratamiento inicial, fluidos, 30 mililitros por kilo en 3 horas, ¿no? O si no, 5 a 6 mililitros, retrofluido de 5 a 6 mililitros, un punto de corte de 5 mililitros por kilo, y en consecuencia administro 250, 300 de volumen. Entonces, si mejora, ya no tengo necesidad de hacer un manejo avanzado, ¿no? En este caso, del paciente con shock, pero si no mejora con fluidos, entonces sí, necesariamente tengo la necesidad de tener unos monitores aparentemente mínimamente invasivos, ¿no? Sistemas no calibrados, de lo más básico, como estoy hablando del FlowTrack, podemos hablar del Doppler esofágico si tuviera, ¿no? De Cheetah, y etcétera. Entonces, ahora bien, si estamos en el otro escenario, si de verdad no se ha hecho obviamente una historia clínica adecuada, no se ha hecho toda la situación en las cuales sí, nosotros tenemos un paciente con fracaso cardiocirculatorio y específicamente sí tiene la posibilidad de hacer síntomas respiratorios, ¿no? Probablemente es un paciente con shock, es un paciente con 70 años, con una patología de fondo probablemente cardíaco, etcétera, pero sí tiene la posibilidad. De repente tiene neumonía, tiene COVID y sí tiene riesgo de hacer síndrome respiratorio agudo. En ese escenario, ¿no? Que sí tiene riesgo, tenemos la otra pregunta. ¿Tendrás la posibilidad de hacer insuficiencia severa cardíaca derecha? Estamos frente a un paciente con problemas de corazón derecho, hipertensión pulmonar derecha, etcétera. Sí, si en este caso nos hacemos esa pregunta y es no, entonces probablemente necesitaremos un monitoreo hemodinámico con termodilución transpulmonar, y en el medio, aquí en Perú, tenemos obviamente 2 tipos de monitores, en este caso obviamente PAICO y el sensor de volume view. Entonces, pero si por otro lado estamos frente a pacientes con shock, con fracaso circulatorio, tiene problemas, tiene riesgo de hacer síndrome respiratorio agudo, y además estoy pensando en que ese shock de repente es por hipertensión pulmonar o de insuficiencia cardíaca severa derecha, sin lugar a dudas, la colocación del catéter de arteria pulmonar se hace sin lugar a dudas, obviamente, necesario en esta atención. Esto es un poco para ver los distintos escenarios, no solamente en las emergencias, sino además en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que ir por más, que es lo que dice Michael Pinsken en su libro, circunscribe justamente las herramientas de diagnóstico, monitorizar, y no se trata de, obviamente, de circunscribir una situación donde no hay evidencia. Sobre la evidencia, y de repente más adelante los cuestionamientos, nosotros nos configuramos en las situaciones que ya están recomendadas, ¿no? Y además, obviamente, escritas por un gran hemodinamista, que obviamente y con mucha autoridad nos dice que siempre, ¿no?, los signos clínicos formarán parte de esas herramientas de diagnóstico, no solamente el lactato, las saturaciones venosas centrales de oxígeno, mixtas, el gap de CO2, tiene que acompañar, obviamente, insisto, reconociendo sus limitaciones, ese cociente respiratorio, que es el gap de CO2 entre el contenido arterial venoso de oxígeno, mayor a 1.8, nos representa una lactacidemia, sí, eso es, insisto, una meta, ¿no?, disminuir por debajo de 1.4, y la ecocardiografía, insisto, siempre cada vez que menciono la ecocardiografía hablo de que la ecocardiografía llegó a la unidad de cuidados intensivos para quedarse. Entonces, hablamos la de administración de fluidos, y sin lugar a dudas
tenemos que circunscribir esto. No me puedo ir sin antes decirles que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio es la reanimación hemodinámica. Pero también sabemos todos los efectos deleterios que causan, obviamente, esta reanimación hemodinámica. La reposición agresiva de fluidos, los balances hídricos positivos, tiene un sinnúmero de evidencia científica donde justamente habla que esta reposición agresiva de fluidos pueden alterar inclusive no disfunciones pulmonares, cardíacas, gastrointestinales, pueden alterar no solamente con eso, con una cantidad muy grande de volumen a nivel de la célula, pueden alterar en este caso la osmolaridad intracelular, celular, extracelular, no solamente eso, sino sobre todo lo que no quisiéramos, que active la cascada inflamatoria y por ende sabemos todo lo que origina eso. En consecuencia, estamos hablando que ese escenario de reposición agresiva de fluidos no se debe de contemplar. Si bien es cierto, cuando hablamos de la valoración inicial y obviamente el médico asume, en este caso ya el diagnóstico, la administración de fluidos, tenemos que reparar, creo, en la posibilidad de ser un poco más conservadores, salvo tengamos a un paciente que ingresa con una franca hemorragia, estamos frente a un paciente con shock hipovolémico y de repente 30 mililitros por kilo de peso. Sin lugar a dudas nos queda bastante corto para poder, obviamente, evitar esa hipotensión arterial y evitar esa hipoperfusión tisular que obviamente va a causar, va a producir mayor mortalidad. Lo que nos queda a nosotros también como enfermeras justamente es ir valorando desde la emergencia esos balances hídricos positivos. Recordemos que los efectos deleterios no solamente es un edema agudo de pulmón, mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor síndrome compartimental, riesgo de aparición de úlceras por presión, etc. Insisto, no solamente se trata de un edema agudo de pulmón, se trata de un edema generalizado, se trata de un edema cerebral, pulmonar, derrame pleural, edema de miocardio, ¿no? Edema intestinal, ascitis, congestión hepática, edema intersticial, ¿no? Se trata de edema tisular, ¿no? Un drenaje linfático alterado y la alteración de la microcirculación. Entonces, si nosotros tenemos que preservar el funcionamiento del glicocáliz celular, entonces que justamente forma parte de un escenario que estoy seguro que en algún momento vamos a discutir acerca de la monitorización de la perfusión o de la microcirculación celular, sin lugar a dudas, obviamente la reposición agresiva de fluidos frente a esos pacientes con shock cardiocirculatorio, sin lugar a la duda, un reto muy, pero muy importante. A mis colegas, a los médicos de la emergencia, definitivamente es un reto bastante importante evitar estas situaciones, ¿no? A veces la situación es que hay que salvarle la vida al paciente, que vaya a la unidad de cuidados intensivos y en consecuencia tiene toda la logística suficiente y en consecuencia ir a partir de ahí hablando de un manejo más restrictivo de fluidos vendría a ser la opción, claro, como lo dice justamente ¿no? En este caso, las fases dinámicas de shock, porque también tenemos que contemplar esa situación, tenemos que recordar en qué escenario nos encontramos. Probablemente si estamos en las emergencias, nuestra fase tiene un objetivo claro acerca de esa reposición agresiva, estoy seguro, pero siempre contemplando por ahí algunas variables que pueden circunscribir un escenario donde usted no necesariamente necesite administrarle agresivamente los fluidos. Estoy seguro que la ecocardiografía, ese monitor hemodinámico donde obviamente usted sepa en qué punto de la curva de Frank Starling se encuentra operando esos ventrículos, de tal manera que nosotros aseguremos una buena administración de fluidos, la cantidad suficiente, una administración precoz de la noradrenalina y evitar con eso, obviamente, todos los efectos deleterios que obviamente ocasiona en este caso los fluidos o la fluidoterapia o la reanimación con fluidos con cristaloides, que generalmente es la recomendación y generalmente lo hacemos. Ya quisiéramos tener soluciones balanceadas, pero también conocemos que hay mucha historia acerca, mucha evidencia acerca de que en este caso, los primeros, respecto a las soluciones balanceadas con las soluciones cristaloides, no ha habido mayor evidencia que demuestre que las soluciones balanceadas tengan mejor posibilidad de manejo para los pacientes con fracaso cardiocirculatorio. Entonces nosotros venimos sosteniendo por diversos factores la administración con fluidos, la sustitución con soluciones salinas, no quiero decir soluciones fisiológicas, hay grandes hemodinamistas que obviamente hablan de que no se puede hablar de fisiológicas porque de fisiológicas no tienen nada. Y ahí
hay que recordarlo nosotros también. Entonces, cuando hablamos de estos objetivos de la reanimación hemodinámica, hablamos justamente, ese paciente viene con un fracaso cardiocirculatorio, hablamos sobre un escenario de una depleción de volumen, en consecuencia la administración de volumen tiene obviamente un objetivo importante, restaurar ese volumen intravascular y con ello mejorar ese gasto cardíaco, aumentar el suministro de oxígeno, porque hay ese desbalance entre el transporte y el consumo de oxígeno, y en consecuencia mejorar la oxigenación celular, mejorar ese estado de microcirculación. No, insisto, eso puede ser un tema de pronto más adicional importante, pero no deja de estar cercano a este escenario de shock o fracaso cardiocirculatorio. Ahora bien, sigamos con la fase dinámica estamos obviamente en la fase dinámica de shock. Ross, hablamos de la fase rescate y acá tiene su principal objetivo en las emergencias, pero ya cuando hablamos de la fase de optimización, estamos en la unidad de cuidados intensivos, donde obviamente nuestro objetivo es promover justamente esa disponibilidad de oxígeno celular. Luego tenemos una fase de estabilización, de desescalamiento. Ahora, esto no tiene que tener obviamente la posibilidad de ser largo el tiempo. Si nosotros hacemos como corresponde en el momento de plazo, tenemos la posibilidad de un manejo adecuado dentro de las emergencias, dentro de las unidades de cuidados intensivos, podemos establecer que un paciente con fracaso cardiocirculatorio o shock no dure más allá de los 10 días, máximo 15 en una unidad de cuidados intensivos. Si nosotros aseguramos un adecuado manejo dentro de las emergencias, sala de operaciones, etcétera, ¿no? En escenarios probablemente próximos, entonces la unidad de cuidados intensivos tiene obviamente la obligación, ¿no? En este caso la obligación entre comillas, ¿no? De mantener a un paciente los días que tengamos que tenerlo paciente. No más de 10 días, sabemos todo lo que implica, ¿no? Tener mayor estancia hospitalaria dentro de una unidad de cuidados intensivos y en consecuencia obviamente hay menor posibilidad de recuperación y mayor riesgo de mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, esto tenemos que sustituirlo. Entonces, yo hablaba acerca de esa reanimación hemodinámica y como ustedes me han escuchado, nuestros objetivos hemodinámicos se tienen que cambiar. La reanimación hemodinámica tiene que cambiar. Estamos siempre sujetos a, obviamente, a valorar una presión arterial media, cuando nosotros tendríamos que valorar y agregar variables objetivos a seguir contemplando, obviamente las saturaciones venosas centrales de oxígeno para garantizar esa entrega de equilibrio entre entrega de consumo y transporte de oxígeno. Tenemos que evaluar el gap de CO2. Recordemos que los valores normales entre 4 a 6 milímetros de mercurio, está bien, si nosotros tenemos mayor a 6 milímetros de mercurio, circunscribe también un escenario de manipulación de la macrocirculación. Por eso les he traído a continuación justamente en este caso, un algoritmo que es prestado del doctor, obviamente, Carlos Alberto Lescano, médico intensivista del Hospital Rebagliati. Y bueno, y él suscribe este escenario y lo escribe muy bien y aquí triangula justamente estas variables, ¿no? Objetivos que les acabo de mencionar y en consecuencia nos demuestra qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes con fracaso cardiocirculatorio. Recordemos, tenemos delimitado un paciente con hipoperfusión tisular, sí, signos clínicos, bioquímicos, metabólicos, inclusive este cociente respiratorio por encima de 1.8. Si tenemos esta situación, sí, ¿no es cierto? Tenemos saturación venosa central de oxígeno y si es mayor al 70%, tenemos que además mirar el gap de CO2 y si miramos el gap de CO2 y por el gap de CO2 está mayor a 6 milímetros de mercurio, entonces nosotros tenemos que, en este caso, no mejorar el gasto cardíaco y con ello tenemos dos formas de mejorar el gasto cardíaco. Manipular la en este caso hablamos de repente optimizar la molemia, ¿no? Manipular la macrocirculación, optimizar la molemia, y no solamente a través de manipulamos la macrocirculación optimizando molemia, sino administramos precozmente la noradrenalina, en algunos casos, inclusive inotrópicos vasodilatadores si ello lo refiere. Ahora, si tenemos saturaciones venosas centrales menores de 65 de oxígeno, obviamente se puede resolver mediante dos formas. Uno, evitando mayor consumo de oxígeno y por otro lado, incrementando el transporte de oxígeno.
Si quiero disminuir el mayor consumo de oxígeno, sabemos cómo hacerlo. Probablemente tenemos un paciente, ¿no? En ventilador mecánico, con obviamente y con infrasedación, tenemos que resolver la sedación con una infraanalgesia y tenemos que manejar obviamente el dolor, disminuir el estrés, disminuir temperatura si fuera el caso, y en consecuencia eso es la forma de obviamente evitar mayor consumo de oxígeno. Y por otro lado, ¿cómo incremento el transporte de oxígeno? Le doy una mirada, insisto, al gap de CO2 y esto contempla justamente valores como menor a 6 milímetros de mercurio. En consecuencia, probablemente yo tengo que ir al ventilador mecánico, tengo que asegurarme cómo está el contenido arterial de oxígeno, por ahí tengo que mejorar la hemoglobina, de repente por encima 9 a 10%, o de repente si estoy en el contexto de distrés respiratorio, 7 miligramos por decilitro es suficiente, ¿no? Y la saturación de oxígeno obviamente mayor a 95%. Por el otro lado, si tengo un gap de CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio, insisto, manipulamos la macrocirculación con fluidos vasopresoras, inotrópicos, vasodilatores, siempre con el objetivo de la recuperación de la perfusión, de la recuperación de ese metabolismo de anaeróbico a aeróbico y en consecuencia un cociente respiratorio menos de 1.4 y un lactato, insisto, menor a 2 milimoles por litro, 2.000 equivalentes por litro. Entonces, esas son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que manejar, en este caso, a los pacientes con fracaso circulatorio o shock. Sobreviviendo a la sepsis no está ajeno a eso, y no, sin lugar a dudas. En sus recomendaciones justamente habla, ¿no? de cómo tendría que realizar las atenciones en nuestro paciente crítico. Y lo primero que habla justamente es que los pacientes con shock, la reanimación comienza inmediata. O sea, estamos frente a un paciente que hemos valorado inicialmente y en consecuencia la reanimación de fluidos, sin lugar a dudas, forma parte de ese tratamiento in situ que se tiene que dar. Reconocer a estos pacientes, sin lugar a dudas, es un reto. Una vez reconocido, la administración de tratamiento, sin lugar a dudas, también es tan importante. Entonces, habla justamente de los 30 mililitros por kilo durante las 3 horas, habla de, entre otros, justamente en este caso, del uso de los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos o los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, y en consecuencia todavía obviamente recomienda el hecho de valorar un poquito el lactato y en consecuencia utilizar justamente presiones arterial medias entre 60 y 65. No quiero irme sin compartir esta pantalla. Obviamente la campaña Sobreviviendo a la Sepsis habla, obviamente recomienda acerca en función del tiempo, que es lo que tenemos que hacer. Una vez reconocido el paciente, una vez habiendo hecho el enfoque diagnóstico, ¿no? Tenemos que hablar sobre la primera hora de sepsis, ¿no? La monitorización del lactato, la identificación y en consecuencia, una vez que hemos identificado, ¿no? A través de este enfoque diagnóstico, de estas variables no solamente bioquímicas, no solamente hemodinámicas, en consecuencia signos clínicos, sino de inmediato realizar los hemocultivos porque necesitamos administrar antibióticos de manera. En la emergencia, indudablemente, el reto es tener ellos haber contemplado, obviamente, la primera dosis de antibióticos que necesita el paciente. Sí, obviamente, si el paciente no necesariamente se encuentra en sepsis, ya tiene shock y ya hay un compromiso más complejo, en consecuencia, este paciente tiene que ingresar a la unidad de cuidados intensivos y continuar el tratamiento. Entonces, se comienza obviamente con la administración de fluidos, hablaba de ese 30 mililitros por kilo, pero no hay que olvidar que esto es obviamente en 3 horas, ¿no? Y también hablaba, y quiero reiterarlo, no necesariamente en los diferentes tipos de shock, tenemos que delimitar en qué escenarios vamos a optar por esos 30 mililitros por kilo de peso, y acá habla justamente acerca de ese shock crítico que en el contexto de la normotensión podemos encontrar a pacientes con un lactato superior a 4 milimoles por litro, definir que es un paciente con shock, y sin lugar a dudas, y tiene todo este trabajo, tiene todo este manejo también. Entonces, la administración de vasopresoros justamente es cuando, a pesar de la administración de fluidos, no hay signos de hipoperfusión, y sin lugar a dudas, el tema de la administración precoz de noradrenalina, insisto, no solamente tiene que significar estar en una unidad de cuidados intensivos para que el paciente reciba la droga, en este caso droga vasopresora. La emergencia
colocan catéter venoso central y fácilmente el inicio de la noradrenalina definitivamente tiene que ser incluso ahí. Entonces, ¿por qué? Con el afán de evitar todos los efectos deleterios. Necesitamos asegurar definitivamente mantener una presión arterial media por encima de 60, entre 60 y 65, ¿sí? Y posiblemente por ahí discriminemos sobre los pacientes que vienen con TEC o pacientes nefrópatas que no necesariamente esté 60, 65, monitorean los pacientes nefrópatas probablemente un 80 milímetros de mercurio, una PAN de 80 milímetros de mercurio, pacientes con TEC superiores a 90 milímetros de mercurio, ¿no? O inclusive los pacientes con shock hipovolémico, ¿no? Tratar de monitorear una hipovolemia de pronto permisiva, la recomendación es 40 milímetros de mercurio, probablemente sí, siempre y cuando esto obviamente esté en el contexto de una franca hipovolemia. Ahora, cuando hay sangrado sabemos que no debemos utilizar vasopresores y en consecuencia los fluidos forman parte del trabajo y el manejo para resolver los signos de hipoperfusión y evitar con eso la hipotensión arterial, que sin lugar a dudas, insisto, es un escenario que circunscribe, ¿no? Un alto porcentaje de mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, los predictores dinámicos de fluidos también es un escenario donde nosotros tenemos que contemplarlo. Insisto, la ecocardiografía forma parte importante para poder delimitar. Pero también tenemos predictores dinámicos de respuesta a fluidos, sin lugar a dudas, de manera espontánea. La elevación pasiva en miembros inferiores es, sin lugar a dudas, una de las situaciones en las que debemos estar entrenándonos siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que ese escenario, ¿no?, es tan importante porque nos va a permitir delimitar justamente cuáles son los pacientes que van a responder a fluidos y a partir de ahí poder administrar fluidos o iniciar vasopresores. Tenemos un sinnúmero, no es parte de la disertación, pero acá les entrego un poquito el resumen de los predictores, en este caso de los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, pero también tenemos que contemplar esta información. Recordemos esto, hablar de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos es hablar justamente del escenario donde nosotros tengamos que saber si este paciente responde a fluidos. Y si responde a fluidos, probablemente nosotros le administramos fluidos, porque el primer escenario es, primero, demostrar si ese paciente responde a fluidos. Sabemos que el 50% de los pacientes que llegan, obviamente, a las unidades de cuidados intensivos, emergencias, son respondedores a fluidos. Y el paciente va a ser respondedor a fluidos siempre, en todo momento, pero eso no quiere decir que le voy a administrar fluidos cada vez. Siempre tengo que asegurarme que exista un signo de hipoperfusión tisular, obviamente, que esté afectando la hemodinamia del paciente y, en consecuencia, puedo administrar fluidos. Insisto, la administración precoz de noradrenalina, primera droga de línea recomendada y es la que administramos ahora y siempre, en consecuencia forma parte de este trabajo. Ahora, hablar de los predictores dinámicos de respuesta a fluidos es mirar un poquito la curva de Frank-Starling. ¿No? Hacemos un monitoreo hemodinámico funcional y hacemos un poquito, detallamos, preguntamos a los médicos justamente en qué punto de la curva de Frank-Starling se encuentra operando esos ventrículos, de tal manera que el delimite si un paciente respondedor a fluidos. Sabemos que justamente la curva de Frank-Starling, la curva de la función ventricular, ¿no? Nos manifiesta una relación significativa, no lineal, en estas dos variables de precarga y volumen sistólico, y sabemos que a mayor precarga, ¿no?, si le administramos una cantidad de fluidos, mejoramos ese volumen telediastólico y en consecuencia mejoramos también un volumen sistólico. Ese volumen sistólico tiene que mejorar porque mejora el gasto cardíaco, llevamos oxígeno hacia nuestros principales tejidos y en consecuencia evitamos la hipoperfusión tisular. Eso es lo que nosotros hacemos, restablecer con los fluidos ese volumen intravascular y evitar la hipoperfusión tisular. Entonces, pero sabemos que esta relación no es lineal, como lo ven ahí, es una relación curvilínea, porque así es la función sistólica. La parte de la contractibilidad miocárdica tiene mucho que ver con, obviamente, querer resolver si hay una respuesta cardiovascular al paciente. En consecuencia, si nosotros sabemos que estamos administrando fluidos y nosotros nos encontramos justamente aquí, entonces sabemos que si adicionamos, en este caso, más fluidos, sabemos que esos fluidos, no, lo único que hace es aumentar la poscarga, ¿no? La poscarga, en este caso ventricular y pulmonar, y en consecuencia lo que vamos a provocar probablemente es un edema de pulmón, etcétera, si no es un distrés. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A partir de aquí tenemos que seguir mejorando la precarga, porque yo necesito mejorar el gasto cardíaco, pero la otra alternativa respecto a los fluidos es iniciarle las drogas vasopresoras y no ir añadiendo, obviamente, más fluido. Ojo, ¿qué es lo que hacemos ahora? Nosotros realizamos en simultáneo la administración de fluidos y el inicio de drogas vasopresoras.
La información de siempre acerca de que el paciente tenga que estar hidratado, al menos un intravascular que no esté completamente cerrado el flujo de sangre y que obviamente tengamos que asegurar una cantidad adecuada de volemia para iniciar la droga vasopresora, siempre sigue siendo una información que tenemos que contemplar. Pero ahora la evidencia habla de justamente manejar estos pacientes en simultáneo, seguir administrándole fluidos si lo necesita, pero así como administramos precozmente las drogas vasopresoras, de la misma manera tenemos que ir titulándolo, obviamente destetando, ¿no? La noradrenalina para que de esta manera mejoremos y manejemos adecuadamente al paciente de tal manera que aseguremos una buena hipoperfusión tisular, que aseguremos una entrega de oxígeno adecuada y con eso se transporte adecuadamente el oxígeno y se consuma también adecuadamente. Entonces ese es un poquito el escenario que no quería también decir, dejar de decirlos, ¿no? Y a partir de eso suscribimos quiénes son los pacientes precarga dependiente. Aquí todos los pacientes que obviamente van a responder a fluidos y asegurar con eso un gasto cardíaco adecuado, asegurar con eso una cantidad adecuada del oxígeno, y aquí ya no utilizaremos fluidos. A todos los pacientes con precarga independencia le administramos drogas vasopresoras, noradrenalina. Entonces son estos los escenarios que obviamente tenemos que circunscribir nuestra atención a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio, y lo otro es justamente acerca de las bondades que existen acerca de la noradrenalina. ¿Previene la hipotensión severa y prolongada? Sí. Definitivamente tenemos que evitar que esa hipotensión perpetúe, porque la perpetuidad de esa hipotensión justamente ocasiona esos daños obviamente irreversibles, se perpetúa más y empiezan las disfunciones multiorgánicas. Entonces, por eso que la administración precoz de noradrenalina es sin lugar a dudas, obviamente, una tarea que tenemos que recordar, que tenemos que evaluar, que tenemos que entrenar para poder ir mejorando nuestro manejo en la atención del paciente crítico. La administración temprana de noradrenalina incrementa el gasto cardíaco a través del incremento de precarga, sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, sí. Eso nos permite reducir la capacitancia venosa, ¿no? Aumentar ese volumen que es no estresado a estresado, y con ello mejorar la presión de llenado sistémico, mejoramos obviamente la entrega de flujo de sangre al nivel de la aurícula derecha, y con eso mejoramos el volumen sistólico y por ende entregamos oxígeno a nuestra economía, en este caso a los tejidos que lo necesitan. Entonces, otra de las situaciones mejora, en este caso, la administración temprana de noradrenalina en pacientes severamente hipotensos mejora la microcirculación o oxigenación tisular, sí. Sin lugar a dudas, hace un reclutamiento en los microvasos, ¿no? Mejora la microcirculación y con ello, obviamente, estamos evitando y conservando, en este caso, el glicocálice celular. Recuerdo que dentro de la fisiopatología del shock, la permeabilidad capilar es una de las situaciones en las cuales nosotros no quisiéramos encontrarnos. Entonces, aseguremos el funcionamiento del endotelio, aseguremos ese funcionamiento adecuado de la microcirculación y por ende estamos conservando la idoneidad, en este caso la funcionabilidad de ese glicocálice celular. La administración temprana de noradrenalina previene la injuria por sobrecarga de volumen, sin lugar a dudas. Ya le administramos drogas vasopresoras y en consecuencia la administración de fluidos queda un poquito más retardado. Que le vayamos a administrar fluidos en el proceso de la enfermedad, sí. Sí, pero no necesariamente su indicación tiene que ser flujo disminuido, flujo urinario disminuido, no. No, eso no se hace. El flujo urinario disminuido y le agrego fluidos, no. O si hay solamente una presión arterial media que está por de repente 60, 61, le tengo que administrar drogas vasopresoras, tampoco. Yo creo que esa información tiene que estar un poquito ya exenta, obviamente, de nuestros conocimientos. No se administra noradrenalina solamente porque yo veo un número, una presión arterial media. Yo veo un conjunto sindrómico que implica que el paciente tenga sí o sí un signo de hipoperfusión tisular, que me asegure bioquímicamente que ese lactato está en aumento o que me asegure alguna de estas variables que he mencionado que se mantenga importante. No es ajeno encontrar infusiones de noradrenalina, por ejemplo, a pacientes que de repente no están en la etapa aguda del shock, ¿no? Y de pronto, de repente en quinto, sexto día, séptimo día, el paciente hablando y de repente tengamos que administrarle drogas de noradrenalina. Probablemente ahí estemos fallando. No es la situación. La administración de noradrenalina tiene obviamente una serie de beneficios.
pero no podemos agregarle gratuitamente noradrenalina si es que no lo necesite. Ahí las enfermeras intensivistas, las enfermeras de emergencia, tenemos que contemplar mucho esas situaciones para poder evitar y trabajar bien en función de la necesidad. Lo mínimo necesario, de tal manera que el paciente obviamente se mantenga un buen curso del proceso de la enfermedad. Entonces, yo quería terminar con eso, más bien gracias nuevamente al Colegio Médico de Huaraz y por permitirme formar parte de esta fiesta académica, un congreso internacional que sin lugar a dudas, el día de hoy, definitivamente está es excelente con grandes exponentes que de verdad, muchísimas felicitaciones por todo eso. Y a mí, por permitirme formar, insisto, parte de esta fiesta académica que estoy segura que nos va a ayudar a todos nosotros. Desde el Hospital Nacional Guillermo Almenara, yo me despido de ustedes, creo que no sin antes, Gloria, por ahí si hubiera algunas preguntas me las haces llegar. Muchas gracias, licenciada Toledo.